Shalom, familia sefardí. ¿Alguna vez os habéis preguntado cómo era una mujer sefardí o qué hacía en su vida diaria? Hoy quiero contaros cuál era el papel de las mujeres judías en la España medieval y estoy segura de que hay muchos secretos sobre ellas que os van a encantar. Para hacer este vídeo me he basado en los estudios de varios historiadores que han investigado la vida de las mujeres judías en Sefarat y, como explican en sus obras, han analizado fuentes legales como responsas rabínicas y ordenanzas de aljamas, documentación judicial e inquisitorial, literatura hebrea y trabajos de historia social. La obra de escritores como Carmen Caballero Navas, María Jesús Fuente Pérez, Yitzhak Baer y David Nirenberg, entre muchos otros, han permitido comprender mejor la función social, económica y cultural de las mujeres judías en la Edad Media. Y ya sabéis que, como siempre, podéis acceder a esta bibliografía en el enlace que os dejo en la cajita de información de este vídeo para que podáis contrastar la información que os comparto. ¿Qué hacía una mujer judeo-española? ¿Cuáles eran sus obligaciones? A diferencia de otras religiones, la mujer desempeña un papel muy importante dentro del judaísmo. Y aunque hay muchos puntos que podría mencionar, puesto que es un tema muy denso, voy a profundizar principalmente en 5 aspectos que resumen su papel como gestora del hogar, administradora del dinero, transmisora de la identidad religiosa, mediadora social comunitaria y mujer trabajadora fuera de casa. Antes de profundizar en estos 5 puntos, hay que tener en cuenta que el contexto en el que vivieran estas mujeres era muy importante y podía cambiar el nivel de responsabilidades que tuvieran. Es decir, una mujer judía que viviera en el siglo XI en Al-Ándalus habría enfrentado unas circunstancias muy diferentes a las de una mujer judía en el siglo XIV en el Reino de Navarra, por ejemplo. Y esto se debe a que, como ya os he comentado en otros vídeos, a diferencia de otras religiones, los judíos generalmente siempre se han integrado en las sociedades de los lugares a los que han emigrado, adoptando así la lengua y los hábitos culturales propios de la sociedad mayoritaria en la que vivían. Y esta convivencia cultural se refleja, por ejemplo, en la alimentación, la moda, el lenguaje y los hábitos cotidianos, mostrando una adaptación constante sin perder su identidad religiosa. La vida diaria de las mujeres judeoespañolas estaba condicionada por 3 niveles de normas: la ley religiosa judía o halajá, las costumbres sociales del entorno, que bien podía ser islámico o cristiano, y la estructura patriarcal de la familia medieval. Así que, teniendo en cuenta este contexto, paso a explicar los 5 puntos antes mencionados. Y por favor, si os está gustando el contenido que os comparto, recordad suscribiros a mi canal, darle me gusta a este vídeo, comentarlo y compartirlo. También podéis haceros miembros del canal o apoyarme a través de PayPal o Buy Me a Coffee. Muchas gracias siempre por vuestro apoyo que me ayuda a llegar a más personas interesadas en la historia judía de España, la historia de Sefarat. Y recordad que debemos de estar muy orgullosos de nuestras raíces judeoespañolas. Gestora del hogar. En la Sefarat medieval, la mujer ocupaba un papel central en la organización del hogar.
Se encargaba de coordinar las tareas diarias como la limpieza, la preparación de los alimentos y el cuidado de los bienes, asegurando que la familia tuviera todo lo necesario para su sustento. También regulaba los ritmos de la vida familiar, organizando el trabajo, el descanso y las actividades de los miembros del hogar y de los criados si los había. Su autoridad era respetada y su capacidad para anticiparse a las necesidades garantizaba la estabilidad familiar. El hogar no era solo un espacio privado, sino un núcleo de disciplina, aprendizaje y cooperación. Por eso la gestión doméstica femenina era un trabajo constante y esencial, base del equilibrio y la continuidad de la vida familiar y comunitaria. Administradora del dinero. En el día a día, la administración femenina era muy concreta y práctica. Controlaban el gasto cotidiano como la compra de alimentos en el mercado. Distribuían el dinero según prioridades religiosas y familiares. Guardaban efectivo y objetos de valor en el hogar como textiles, joyas y ajuares, y decidían cuándo vender, empeñar o intercambiar estos bienes como una forma de ahorro que podían convertir en dinero cuando fuera necesario. Gestionaban su propia dote o la de sus hijas como capital estratégico. En los hogares que se dedicaban a las artesanías o comercio, podían llevar las cuentas informales de ingresos y deudas menores y también podían supervisar inventarios o mercancías almacenadas. Su gestión combinaba previsión económica, conocimiento de precios locales y de la estabilidad social del entorno. Intervenían en decisiones de consumo estratégico como cuándo almacenar grano o aceite ante subidas de precios o cómo ajustar el gasto en tiempos de crisis o persecución. También regulaban el equilibrio entre ahorro y prestigio familiar, sabiendo cuándo o cuánto invertir. Administraban redes de crédito informal entre mujeres, como préstamos pequeños, adelantos o trueques, basados en la confianza comunitaria. También organizaban la limosna o caridad doméstica, que implicaba cálculo y previsión. Y no hay que olvidar que la ketubá o contrato matrimonial garantizaba también su seguridad financiera al asegurarle el sustento y los derechos económicos. Transmisora de la identidad religiosa. La historiografía contemporánea coincide en que las mujeres judías de la España medieval ocuparon un papel esencial en la preservación de la identidad religiosa y cultural de las comunidades judías. Aunque el estudio formal de la ley religiosa estaba reservado en gran medida a los hombres, las mujeres eran las encargadas de aplicar y mantener las prácticas religiosas en el hogar. Es decir, se encargaban de seguir la alimentación kosher, la pureza ritual, la educación religiosa inicial de los hijos y la observancia del sábado y demás festividades. Según Carmen Caballero Navas, la práctica doméstica del judaísmo convertía a las mujeres en guardianas activas de la identidad colectiva, especialmente en contextos de convivencia con cristianos y musulmanes, donde el hogar actuaba como un espacio de preservación cultural. A pesar de que históricamente se pudiera ver a la mujer judía medieval como una figura pasiva, los estudios coinciden en describirlas como agentes fundamentales de la vida comunitaria. Y es que en varios responsa del siglo XIII se planteaban dudas sobre cómo debía una mujer mantener las normas de pureza familiar, cuál era la preparación correcta de alimentos kosher, cómo debía ser la enseñanza doméstica de las oraciones a los niños, demostrando que el hogar era el espacio principal de religiosidad cotidiana y que la mujer actuaba como agente ejecutor de la ley religiosa en la práctica diaria. Mediadora social comunitaria. La mujer judeo-española tuvo un papel importante en la vida interna del aljama.
A través de sus lazos de parentesco, vecindad y ayuda mutua, ocupaba una posición clave para mediar en conflictos cotidianos, negociar acuerdos familiares y mantener la cohesión del grupo. Intervenía en disputas entre familiares, vecinos o miembros del mismo linaje, intentando resolver los problemas antes de que llegaran a los tribunales. También participaba en la organización de bodas, nacimientos y duelos, momentos que reforzaban la solidaridad de la comunidad. Su buen conocimiento de las relaciones familiares y de las dinámicas internas le daban una autoridad informal. Las fuentes notariales y comunitarias muestran además a mujeres implicadas en promesas matrimoniales, reconciliaciones y pactos entre familias. En tiempos de crisis o tensión externa, ayudaban a sostener redes de apoyo entre hogares, transmitiendo información y facilitando la cooperación. Aunque no ocuparon cargos oficiales en el gobierno del Aljama, su influencia se ejercía en el ámbito de las relaciones personales, la mediación y la búsqueda de acuerdos. Esta labor cotidiana no siempre quedó por escrito, pero la historiografía coincide en que fue fundamental para la estabilidad de las comunidades judías en la Sefarad medieval. Mujer trabajadora fuera de casa. Además de ser administradoras del dinero del hogar, también hubo mujeres que trabajaron fuera de su casa. La historiografía subraya que su participación laboral dependía del estatus social, de un contexto urbano o rural y también de si éste era cristiano o musulmán. Gracias a las fuentes judiciales se tiene constancia de los distintos trabajos que desempeñaron, especialmente en Al-Ándalus y en ciudades de la Corona de Aragón. Por ejemplo, hubo mujeres judías que se dedicaron a la actividad crediticia. Aquellas que pertenecían a familias acomodadas gestionaban patrimonios y también actuaban como prestamistas o intermediarias. Aquellas que pertenecían a clases sociales medias o bajas se dedicaban a la producción y venta de textiles o alimentos en los mercados. También se ha identificado a mujeres trabajando en el ámbito sanitario, ejerciendo como curanderas, sanadoras o parteras. La historiografía destaca que estas profesiones eran socialmente aceptadas, ya que el cuidado del cuerpo femenino y del parto se consideraba ámbito propio de las mujeres. Esto otorgaba a algunas judías un prestigio comunitario y relaciones sociales más amplias, incluso con mujeres cristianas o musulmanas. También hubo mujeres dedicadas a administrar propiedades urbanas heredadas y aquellas que habían quedado viudas generalmente tenían total autonomía económica. Esta información sobre los trabajos externos que realizaban las mujeres judías confirma que, aunque la autoridad formal recaía en el varón, gozaron de gran importancia desde un punto de vista social y económico, participando activamente en la economía familiar. Como conclusión, se considera que la mujer judeo-española fue la principal responsable de la práctica religiosa cotidiana, convirtiéndose en un agente fundamental en la supervivencia cultural del judaísmo peninsular, incluso en contextos de persecución, puesto que, tal y como señalan historiadores como Benzion Netanyahu o René Levin Melamed, la documentación inquisitorial indica que muchas mujeres no dejaron de transmitir su religión y cultura a sus descendientes, aun con el riesgo que aquello suponía. Es decir, incluso tras las conversiones forzosas, la continuidad del judaísmo doméstico siguió dependiendo de las mujeres. El papel que tuvieron en la religión doméstica, la economía familiar, la educación y la cohesión social las convierte en pilares esenciales de la comunidad judía medieval. Y hasta aquí llega el vídeo de hoy. ¿Ya conocíais esta información? ¿Qué opináis sobre el papel de la mujer judía en la España medieval? Decídmelo en los comentarios, por favor. Aprovechando que hoy es 8 de marzo,
quiero rendir homenaje a todas las mujeres del mundo, especialmente a las abuelas y a las madres. Y a mis abuelas y a mi madre les doy las gracias por sus cuidados y enseñanzas y sobre todo por el tiempo, el esfuerzo, el sacrificio y la dedicación que entregaron sin medida. Gracias a ellas, hoy yo disfruto de una vida mucho más fácil de la que ellas tuvieron. Hoy me gustaría finalizar con un poema sefardí tradicional fechado en torno al siglo XIX y conservado oralmente en las comunidades sefardíes del Mediterráneo oriental como Salónica, Esmirna, Rodas y Sarajevo, y recogido por Manuel Alvar en su compilación de Endechas judeoespañolas. Muchas gracias a todos por vuestro cariño y apoyo y nos vemos en el próximo vídeo. Las muchachas de agora ya no son como las de antes, se pintan y se componen para salir por las calles. Las de antes hilaban lino, cosían y hacían encajes, guardaban la ley de Moshe y honraban padre y madre.